Continuando con la temática de cómo calcular lados y ángulos, depende del tipo de triángulo. Entonces, basados en ese esquema que está en el tablero, voy a comenzar en su orden, primero aplicando teorema de Pitágoras, luego razones trigonométricas o funciones básicas, luego ley de seno y por último, ley de coseno. Empecemos. Entonces, voy a dibujar aquí arriba, para ocupar bien el espacio, voy a dibujar un triángulo rectángulo. Me van a disculpar si de pronto no hago muy bien la línea. Vamos a tapar aquí. Bien. Entonces, este es un triángulo rectángulo. Me van a dar a mí aquí que este lado mide 4 y digamos que este lado mida 2. Entonces, la incógnita va a ser la hipotenusa. Por teorema de Pitágoras decimos que la hipotenusa es equivalente, ¿cierto? ¿A quién? A, si este es 4 a la 2 más 2 a la 2. Entonces X va a ser 4 a la 2 es 16 y 2 a la 2 es 4. Entonces nos va a dar esto, vamos a ponerlo aquí, esto nos va a dar ¿cuánto? Raíz de 20. Ahí estaría. Ahora, si queremos encontrar la respuesta, voy aquí a recordarles la simplificación de raíces. Debajo de la raíz no pueden quedar potencias con un exponente igual o mayor que el índice. Como este raíz cuadrada, vamos a ver cómo nos queda. La mitad de esto es 10, la mitad de esto es 5 y quinta 1. ¿Quién está repetido más de una vez? Este 2 se sale. Quedaría 2 a la 2. Entre el 2 del índice quedaría 2 a la 1. Y dentro de la raíz quedaría 5. Esa sería la respuesta de este primero. Vamos a hacer otro ejemplo aplicando teorema de Pitágoras, pero vamos a calcular un cateto. Vamos a suponer que conocemos la hipotenusa y no conocemos un cateto. Vamos a poner la incógnita aquí debajo. Y vamos en este caso a ponerle a este acá un 6. Entonces en este caso vamos a hacer lo siguiente. Este 6 está al cuadrado, disminuido el cuadrado del cateto. Entonces, si sabemos, aquí es 6 por 6, 36, disminuido 16. Si restamos, esto nos va a dar casualmente también raíz de 20. Entonces en este caso ya sabemos cuánto da. ¿Cierto? Ahí está. Bueno, si fuéramos a calcular este cateto, haríamos lo mismo, restaríamos de 6 al cuadrado. Acabo de aplicar teorema de Pitágoras. Ahora voy a aplicar razones, ¿cierto? Vamos a poner aquí. Voy a aplicar razones trigonométricas. Seno, coseno o tangente. Entonces voy a tener también un triángulo rectángulo, pero me van a dar un ángulo distinto al de 90 grados. Supóngase que me dieron este ángulo, que sea de 30 grados. Entonces pongamos la incógnita acá, llamemos la Y como la altura. Y pongamos aquí un 10, puede ser metros. Nótese, me están dando la hipotenusa y me están pidiendo el opuesto. ¿Qué función es opuesto sobre hipotenusa? Esa función es seno de ¿quién? De un ángulo. Entonces voy a reemplazar. El opuesto no lo conozco, que es Y. La hipotenusa la conozco, que es ¿cuánto? 10 metros. Y el seno del ángulo, en este caso el ángulo es ¿cuánto? 30 grados. Entonces lo que hago es, ¿dónde está la incógnita? En el numerador. Y es igual. Como está en el numerador, se consigue con multiplicación. Se multiplica por seno de 30. Lo que tomo es una calculadora, ¿cierto? Voy aquí a mostrarles. Cojo 10 por seno de 30. Le doy igual. Y eso me da que mide 5 exactamente. Acabo de aplicar, en este caso, la razón seno. También se puede aplicar la razón seno cuando me piden la hipotenusa y conozco el opuesto, pero en este caso la incógnita estaría en el denominador, entonces se calcularía con división. Voy a aplicar un ejercicio donde trabajemos, en este caso con coseno, partiendo del mismo triángulo. Vamos a partir del mismo triángulo. Este marcador mancha un poquito. Vamos a poner acá, en este caso, la incógnita aquí, y vamos a poner acá un 8. Entonces, ¿dónde está la incógnita en este caso? Está en el adyacente. Este es el adyacente, porque este es el opuesto. Y el más largo es la hipotenusa. Entonces sabemos que ese es coseno. ¿Por qué sabemos que es coseno?
Coseno es adyacente sobre hipotenusa. Reemplacemos. ¿Coseno de quién? De 30. ¿Cierto? El adyacente lo conocemos, ¿cierto que no? No lo conocemos. Pero la hipotenusa sí la conocemos, 8. ¿Dónde está la incógnita en este caso? Está en la parte de arriba. También se calcularía con multiplicación. Sería 8 coseno de quién? De 30. Voy a borrar para hacer un ejemplo donde la incógnita está en el denominador. Para que no pensemos que siempre es multiplicación. Venga, yo borro aquí con algo húmedo para que el tablero cambie de color. Me sirva. Listo. Vamos a hacer uno con el mismo coseno, razón coseno, pero que la incógnita está en el denominador. Entonces, supongamos, tengo aquí un triángulo rectángulo, pero entonces voy a conocer este de acá, 4, y no voy a conocer este, ¿cierto? Llamémoslo Z, y voy a poner el ángulo que sea aquí, ¿cierto? Este va a ser el opuesto. Entonces voy a poner el lado conocido acá. Vamos que esto mida 4. Listo. Pongamos que este ángulo sea de 25 grados. 25 grados. Entonces, si ustedes notan, estoy buscando el adyacente teniendo en cuenta ¿quién? A la hipotenusa. ¿Y esa función es quién? Coseno. Coseno es adyacente sobre hipotenusa. Es coseno de un ángulo. Reemplacemos. El adyacente es 4. La hipotenusa es la incógnita y es igual a coseno del ángulo que es 25 grados. Entonces la incógnita está ¿en dónde? En el denominador. Se resuelve con división. El 4 queda arriba y este baja. Si ustedes notan, es simplemente un reemplace. La z subió y coseno bajó. Entonces en este caso, vamos a ver cuánto da. Simplemente cogemos 4, ponemos el símbolo de fracción 4 dividido coseno de 25. Y eso nos da 4,41. 4,41. Unidades, si fuera metros, metros. Bueno, vamos a aplicar ahora la función trigonométrica que sea tangente. Vamos a aplicar en este caso tangente. Vamos a aplicar tangente. Tangente se aplica cuando conozco el opuesto y me piden el adyacente, o cuando conozco el adyacente y me piden el opuesto. Vamos a seguir trabajando con el triángulo, que es más fácil de hacer así, de aquí hacia acá. Entonces me van a dar este lado de acá, digamos que mida 8, y que me estén pidiendo este de acá, y que el ángulo sea este, digamos de 45 grados. Entonces me dicen que tengo el opuesto sobre el adyacente. Eso es igual a tangente de un ángulo. Reemplacemos. ¿Quién es el opuesto? En este caso, el opuesto tendría que ser y. Y el adyacente 8. ¿Y es igual a quién? A tangente. ¿Tangente de quién? De 45 grados. ¿Dónde está la incógnita? Está en el numerador. Se resuelve con multiplicación. 8 tangente de 45. En este caso, la respuesta aproximada, cojo 8 por tangente de 45. Y eso me da que también mide ¿qué? 8. Significa que esto sería un triángulo isósceles, solamente que por hacer la figura me quedó mal, pero este lado sería igual a este. Bueno, ya aplicamos en este caso todas las funciones básicas, las razones trigonométricas, partiendo de un triángulo rectángulo. Ahora voy a aplicar rápidamente ley de seno y ley de coseno. Partamos de que ahí me dan un oblicuo ángulo. Un oblicuo ángulo. Entonces el oblicuo ángulo puede ser el que voy a hacer a continuación. Este es un oblicuo ángulo. Y me van a dar por lo menos este ángulo de aquí y este ángulo de acá. Y me van a dar este lado de acá, que mida 12. ¿Cierto? 12. Y me van a dar este ángulo que mida 20 y este ángulo que mida un poquitico más, 30. Ahora ustedes dirán, me dieron dos ángulos y un lado. Entonces tengo aquí ¿cuál? Ángulo, ángulo, lado. Dos ángulos y un lado. Aunque cuando me dan los dos, me están dando realmente los tres, porque este de aquí va a ser la diferencia entre 180, ¿cierto?
menos la suma de ¿quién? De 30 más este, 50. Entonces el ángulo faltante sería que 130. Ahí encontré el ángulo como tal que me faltaba en caso de que lo quisiera pues utilizar. Pero vamos a partir de eso, que conocemos cuánto mide también este. Este lo encontramos y mide ¿cuánto? 130 grados. Entonces le voy a dar lados, nombres a los ángulos A, B y C. Si este ángulo es A, este lado es A. Si este ángulo es C, este lado es C, ¿cierto? Y si este ángulo es B, este lado es B. Eso es lo que debemos de aprender. Entonces voy a calcular una incógnita que me pongan en cualquier lado. Por lo menos la incógnita me la vamos a poner aquí. Aquí va a estar la incógnita. Vamos a encontrar este lado de aquí. A encontrar el lado A. ¿Cómo encontramos el lado A? El lado A lo encontramos muy fácil. La ley de seno es una proporcionalidad. ¿Qué es una proporcionalidad? Es una igualdad entre dos razones, entre dos fracciones. Entonces, ¿qué lado conozco con su ángulo? Conozco el lado C con el ángulo C. Entonces tengo C sobre el seno del ángulo C. Y voy a buscar el lado A con relación al ángulo A. Entonces voy a buscar el lado A. El lado A en este caso es una incógnita, ¿cierto? Con relación al seno de A. Y vamos a reemplazar. ¿Quién es C? C en este caso viene a ser 12. Y seno de C. C viene a ser, ¿cuánto mide el ángulo C? Mide 20 grados. Y acá tengo que X no la conozco, ¿cierto? Porque esta X era el que llamamos el lado A. Ahora, y pongo sobre el seno de A. ¿Cuál es el seno de A? En este caso, el seno de A es 130 grados. Ahí me disculpa porque está peñuscadito. Ahora, ¿dónde está la incógnita? La incógnita está en la diagonal secundaria. Entonces, X es igual al producto de la diagonal principal, que es 12 seno de 130 sobre, en este caso, no hay que ponerle esto en la calculadora, el grado, sobre seno de 20 grados. Si yo tomo la calculadora, hago esta operación y me va a dar. Pongo 12 seno de 130. Supongamos que usted no tiene calculadora de las nuevas. Entonces háganlo así. Le dan igual y luego dividen ese resultado en el seno de 20. En el seno de 20. Y el resultado sería 26,88 aproximadamente. 26,88 aproximadamente. Ahí estaría una aplicación de la ley de seno. Voy a hacer una aplicación de la ley de coseno para ir terminando ya. Voy a borrar aquí. Ustedes pueden ir pausando el video. Ustedes lo pueden repetir las veces que sea necesario para que si en alguna cosa soy muy veloz, ustedes simplemente puedan detener y sacar sus apuntes. Yo voy a aplicar ahorita ley de coseno. ¿Cuándo se aplica la ley de coseno? Cuando tengo un oblicuo ángulo y conozco dos lados y el ángulo formado por ello, o cuando conozco los tres lados para hallar ángulo. Volvamos a trabajar con un oblicuo ángulo. Vamos a trabajar este. Ahí me van a perdonar si de pronto las líneas no me quedan tan perfectas. Entonces, vamos a conocer este ángulo. Traemos lo que sea 25 grados. Y vamos a conocer este lado que sea 12 y que este de acá sea 8. Entonces, ¿qué va a pasar? La incógnita va a ser este lado de acá. ¿Cierto? Porque es ley de coseno. Conozco lado, ángulo, lado. Entonces dice que X es igual a la raíz cuadrada de ¿quién? 12 al cuadrado más 8 al cuadrado menos 2 veces ¿quién? 12 por 8 multiplicado por el coseno del ángulo conocido, que es 25 grados. Yo lo que hago es ingresar todo esto en la calculadora o irme por partes. Voy a irme por partes. 12 por 12, 144. Y 8 a la 2 es 64. Menos, voy a multiplicar 2 por 12 por 8 por coseno de 25. Ahí de seguido lo puedo hacer. Y esto me va a dar 174, ¿cierto? Aproximadamente. Luego hago toda esta resta que está aquí. 2 positivos y un negativo. 144 más 64 menos 174. Esto me va a dar raíz de 34. Saco la raíz de 34 y esa es la respuesta. Aproximadamente la raíz de 34 sería ¿cuánto? Sería 5,8
83. Listo, ahí está. Acabamos de trabajar tanto funciones básicas como teorema de Pitágoras, estos dos primeros en un triángulo rectángulo. Finalmente trabajamos ley de seno y ley de coseno en un oblicuo ángulo. Vuelvo a decir, si fui muy acelerado en algunas cosas, pausen el video, simplemente toman apuntes y tengan claro que hay que tener en cuenta el tipo de triángulo que me dan para saber si aplico funciones básicas, teorema de Pitágoras o las leyes. Espero que estén bien y que sigamos estudiando.